Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Escrito a mis familias en Filipenses, nuevamente. Sé que la semana pasada también estuvieron con el pastor Ariel, me equivoco, viendo Filipenses. Está bien. Entonces, Filipenses, capítulo 2. Voy a continuar donde él dejó y tengo que venir 2 veces más y vamos a continuar en Filipenses. Va a estar bueno eso. Me gusta tener una continuidad, ¿no? Así que Filipenses, capítulo 2. El día de hoy solo vamos a ver 2 versículos. La semana pasada terminaron en el versículo 11 con Cristo exaltado y toda la majestad de Cristo, y eso es espectacular. Y termina diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y hoy vamos a empezar desde el versículo 12, donde dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este pasaje donde tú nos exhortas a que debemos ocuparnos en esa salvación que tú nos diste. Padre, pedimos esta mañana que podamos aplicar estas verdades a nuestro corazón y podamos llevarlo en nuestra vida para siempre. Pido, Señor, que tú, con tu Espíritu Santo, obres en nuestros corazones para que podamos practicar lo que aprendimos de esta mañana. Damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo damos. Amén. Hace unos años nos compramos una tostadora, ¿no? Si alguno tiene tostadora, sabe más o menos cómo es. Quiero hablar de la tostadora, ¿no? Si ven adentro de una tostadora, tiene un montón de filamentos. El que está ocupado por ahí de electricidad, electrónica, sabe que tiene todos unos filamentos finitos que se calientan y eso es lo que tuesta el pan bien parejito, ¿no? Me encanta que sale arriba. Bueno, no importa eso. Pero nosotros usamos y nos gusta comer tostadas por ahí a la mañana y así. Y el otro día me pasó que puse un pan para tostar, hizo y se apagó, ¿no? Y miro adentro y de todos los filamentos había uno chiquitito que se cortó. No sé por qué, pero bueno, se cortó y ya la tostadora no andaba más. Era lo único que le pasó. Solo se cortó eso, pero ya está, ya no funciona más. Algo tan chiquitito, tan simple, se rompió en un solo punto. Ya está, no sé qué voy a hacer, no sé si se puede arreglar realmente, o tengo que cambiar todo el filamento o comprarme una tostadora nueva realmente, pero realmente ya no funciona. Una cosa tan chiquitita hace que todo el sistema ya deje de funcionar. Y el día de hoy vamos a ver que de la misma manera, si nosotros fallamos en el punto que Pablo quiere marcar en este pasaje, en un solo punto, que parece insignificante, parece algo que no le prestamos mucha atención, vamos a ver qué es. Si no estamos haciendo eso, ya no estamos viviendo como Dios quiere. Y Él va a decirnos en esta mañana que Dios quiere que estemos ocupados en nuestra salvación con humildad. Y el tema de hoy es la humildad. Y aunque parece algo que decir, bueno, humildad, yo entiendo lo que es la humildad, Pablo, ya vimos un montón de la humildad la semana pasada, ¿no? Que es el tema central. Él nos dice que si no nos estamos ocupando de la manera que Dios quiere que nos ocupemos en ese asunto, estamos fallando en un todo. Ya todo se afecta. Entonces, vamos a ver hoy 2 actitudes del que se ocupa de su salvación. 2 actitudes del que se ocupa de su salvación. En primer lugar, lo vemos en el versículo 12. La primera actitud que tenés que tener cuando te ocupás de tu salvación es con temor a Dios. Como dice ahí, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dice.
Pero primero, antes de ver eso, veamos cuál es el tema del libro entero. Porque este pasaje, aunque son solo 2 versículos, marca todo lo que va a ser Filipenses. El pasaje anterior también marca todo el tono de toda la carta. Y lo que Pablo, cuál es el propósito de Pablo al escribir esta carta. Entonces, en capítulo 2, versículo 3, él va a decir, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, y vanagloria es gloria vacía, y quiero marcar eso, ténganlo ahí, pongan un puntito ahí, gloria vacía, sino que con actitud humilde, o una mente humilde, dice él. Cada uno de ustedes considere, o estime, o ponga en balanza, digamos, al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Quiero que enfoquen en esas 2 palabras, en gloria vacía y en mente humilde, que ahí está traducido como vanagloria y como actitud humilde. Hay palabras que Pablo va a volver a usar. Esas 2 palabras, digamos, él las va a volver a usar de distintas maneras. Humildad, vaciarse, considerar. Lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo de Cristo, en 2, versículo 5, él dice, haya pues en ustedes esta actitud. Y si mi hermano Ariel lo hizo bien, él seguramente les dijo qué significa esa palabra actitud. ¿No se acuerda? Era actitud, era algo que está acá. ¿No lo dijo? No sé si lo dijo. No lo quiero matar, pero él probablemente haya dicho que eso significa mente, es la palabra mente. Que tengan esta misma mente, el mismo sentir, la misma actitud. Si tenés la Reina Valera, dice sentir, ¿no? Es más la idea de pensar, de tener esta actitud. Esta mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? Aunque existía en forma de Dios, no, ¿qué? Consideró. ¿Recuerdan? Le dije que recuerden esa palabra. Porque él dijo anteriormente, consideren uno al otro como mayores. Y acá él va a decir, él no consideró o estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En general, también en capítulo 2, versículo 21, después eso lo vamos a ver, él dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Todos están enfocados en mí, yo, no lo de Cristo Jesús. Cuando él va a retar a las hermanas que estaban peleadas, que ya seguramente se han leído Filipenses, saben de quién hablo. ¿Alguno recuerda los 2 nombres? Sí. Evodia y Síntique, ¿no? Nunca le pongas así a tus hijos. Evodia y Síntique, 2 hermanas que ya no vivían en armonía, estaban peleadas. Entonces Pablo les tiene que llamar la atención. Y es lamentable que hasta el día de hoy nos acordamos de Evodia y de Síntique, pobrecitas, pobres señoras que se pelearon y por eso Pablo les tiene que llamar la atención y quedó para la historia. Espero que no quede para la historia. Pero él le va a retar y le va a decir que vivan en armonía, de un mismo sentir, una misma mente, una misma actitud, igual que Cristo, la misma actitud que Cristo tuvo. Pablo mismo va a hablar de él, de su propio ejemplo. En capítulo 3, versículo 7, él va a decir, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado, lo he considerado, así como Cristo consideró, así lo he estimado como pérdida o por amor de Cristo. Y él se da a sí mismo como ejemplo. En 3:17 dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Entonces, así como yo hice eso de considerar todo eso como basura, realmente, sigan mi ejemplo. Así como Cristo hizo, sigan el ejemplo de Cristo. La actitud, la humildad. Si todo esto no se lleva a cabo, empiezan problemas. Ya hablé de la lucha que tenía Evodia y de Síntique. Ya no había armonía entre ellas. Para Pablo era tan importante que tuvo que llamarle la atención a estas 2 personas en particular. Es muy interesante eso, porque Pablo no hace nuevamente. Pero era tan importante que él dijo, estas 2 mujeres no deben estar así. El pasaje que viene a continuación del nuestro dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones.
Entonces, cuando no se vive en esta misma actitud, en esta humildad, como la que Cristo tuvo, empieza la murmuración, empieza la discusión. Entonces se dan cuenta que esto está hablando de un tema. El libro entero está dando vueltas sobre lo mismo. Está dando vueltas sobre la humildad, sobre el considerar las cosas que tengo, es decir, ¿considero esto como valioso o no? Y tener la misma actitud que tuvo Cristo, que aunque estaba en forma de Dios, no lo consideró como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Y eso lo vimos la semana pasada. Entonces, si todo el contexto del pasaje está hablando de humildad, de considerar al resto como superiores, de considerar lo que tengo, entonces, cuando Pablo está diciendo, ocúpense en su salvación, ¿de qué creen que va a estar hablando? ¿Por qué Pablo va a tomar el tiempo y el esfuerzo para escribir una carta así, tan específica? ¿Por qué a Dios le pareció tan importante preservar esta carta para nuestra consideración? ¿Cuál sería el tema? ¿Qué sería en lo que Pablo quiere decirles a ellos? Ahora, los hermanos de Filipos eran una iglesia obediente. Él va a decir, como siempre han obedecido, tal como siempre han obedecido. Ustedes obedecen, hacen bien las cosas. ¿Qué podría faltarle a una iglesia que se está comportando bien? ¿En qué podrían mejorar? Fíjense, en todo el pasaje anterior y después, no está hablando de oración, o sea, no sean más fervientes en oración. Sí, es bueno eso, pero este pasaje no está hablando de eso. No está hablando de ofrenden más, porque de hecho la iglesia de Filipos era la que más ofrendaba, y Pablo los va a alabar por eso, pero no está hablando de eso. No está hablando de el tiempo devocional tampoco. Todas esas cosas son buenas, y hay pasajes que nos exhortan a hacer eso. Pero en este pasaje en particular, lo que está antes, lo que está después, él está hablando de un tema que parece insignificante. No le estamos prestando tanta atención, y él dice, ustedes filipenses están haciendo bien, están haciendo muy bien, pero hay algo que ver, dice Pablo, y en esto tienen que ocuparse. Entonces el tema central es la humildad, rebajarse, quitarse los títulos, el estatus, como Cristo lo hizo. Tal vez es la ascendencia. Yo digo que tengo ascendencia alemana. Eso no importa. Puedo tenerla o no, no importa. Reconocimiento, trofeo. Tengo que sacar todo eso y reconocer al resto como superior, dice. Pero ahora, dice Pablo, háganlo ustedes. Ocúpense en esto mismo. Como Cristo, como Pablo. Y ocuparse, acá, la palabra ocuparse en su salvación, no significa, primero lo que no significa, cuando él dice ocúpense en su salvación, no significa que voy a ganar la salvación, creo que eso lo entendemos, no tengo que explicar demasiado. La salvación es por gracia, es un don de Dios, nosotros no hacemos nada para ganar la salvación. Tampoco está diciendo ocúpense haciendo lo que decimos la pantomima, ¿no? Es como seguir un montón de reglas, seguir un método, ¿no? Hago esto y después viene el otro y después lo otro. No hay un método, no hay una forma de hacer las cosas. No se trata de, como decimos, saber los pasos de baile, ¿no? No seguimos un método. Ahora, hay prácticas que tenemos, que son normales, que es bueno eso, que es hacer el devocional cada día, venir a la iglesia los domingos, tomar la cena del Señor. Todas esas son cosas muy buenas. Lo hacemos regularmente y es bueno hacerlo así. Pero cuando eso se transporta a la forma en cómo hablo con mis hermanos, la forma en que vengo acá a la iglesia a hacer lo que tengo que hacer y después me voy a mi casa y, bueno, por fin, terminó eso y ya está, ya estoy en casa. Es una cuestión de mente. Así como Cristo se humilló,
Así quiero que voluntariamente se desinflen de sus títulos, de su estatus. Ahora, cuando él dice hacerlo como Cristo, no quiere decir que él abandonó ser Dios, como han visto, él no abandonó lo que era, él siguió siendo Dios. Si vos tenés títulos o tenés reconocimiento o experiencia, no quiere decir que vos te olvidás de todos. Por ejemplo, Pablo va a decir en el capítulo 3, versículo 5, y él va a hablar de sí mismo. Él dice, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y luego dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Él está diciendo, yo considero eso como algo que no tiene el valor necesario para servir al Señor. No tiene el valor que Cristo tiene. Pero Pablo no dejó de ser circuncidado al 8º día. Pablo no dejó de ser de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Él no dejó de ser todas esas cosas. Simplemente que no lo usaba, no lo consideraba como algo importante. No voy a utilizar esto para hacerme más grande. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no dejar de ser ingeniero, no dejo de ser de ascendencia alemana, ponele, o de tener experiencia en cosas, no abandonás esas cosas, sino que considerás voluntariamente no usar eso como tu palanca social, como tu palanca contra tus hermanos, para inflarte, para vanagloria. Así como yo, dice Pablo, lo hice, así también hacelo vos. Y el pasaje dice, ocúpense en su salvación. Es interesante que él use la palabra ahí, salvación. Porque ¿qué es lo que Cristo hizo? Él se humilló hasta la muerte. Entonces, ¿de qué se trata esta salvación? De la humillación de uno. Por la humillación de Cristo, nosotros tenemos vida. Dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de uno. Así como Cristo se humilló, nosotros hoy somos salvos. Entonces, ocupémonos en esa salvación, que fue comprada con tanta humildad. Mi enfoque debe ser ocuparme en mejorar mi humildad. Debe ser voluntario, así como lo hizo Cristo, como Pablo lo hizo. Este es el punto que Pablo quiere marcar. Pero además, Pablo tiene un requerimiento adicional. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo de mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Muchas veces se le dice a los niños, ¿no? ¿Así te portás en casa? ¿No? Y algunos dicen, sí, mi mamá me deja, ¿no? Pero acá Pablo está haciendo algo muy similar realmente, porque como adultos, muchas veces, muchos adultos, lo dice así, que muchas veces se comportan como niños. Entonces, ¿por qué hacen una cosa así? Porque nadie ve mi corazón. Puedo hacer lo que quiera en mi corazón, puedo pensar lo que quiera, lo que se me dé la gana. Él dice, haya pues en ustedes esta mente, corazón, que hubo también en Cristo Jesús, que hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Así como Cristo obedeció, así quiero que obedezcas también. De la misma manera, en tu corazón. Cuando Jesús fue al desierto, en Lucas 4, él estaba solo al inicio de su ministerio. No tenía ningún discípulo en el desierto. Él fue solo. ¿Quién le dijo que tenía que ayunar 40 días? ¿Quién lo estaba mirando? Estaba en el medio del desierto, no había nadie que lo esté mirando. Cuando se iba a orar en solitario,
muchas veces en el libro, él se va solo a orar. ¿Quién custodiaba que lo hiciera? Nadie. Él estaba solo. Así es la obediencia que el Padre quiere que tengamos en nuestro corazón, donde nadie me ve. Allí es donde veo que trabajo. Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús. Entonces Pablo dice, mucho más en mi ausencia, obedezco. El Señor quiere tu corazón. Quiere que sigas un método, ¿no? Una forma de ser, repitiendo lo mismo que otro, ¿no? A veces preguntamos, a veces pasa con los jóvenes también, pero preguntás a un joven, ¿y cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, espectacular. Cuando por dentro no sabe realmente qué es lo que está pasando. Él dice, hagámoslo con temor y temblor, porque es Dios el que conoce nuestro corazón. Les doy una ilustración. Había un siervo, el siervo del profeta Eliseo. ¿Alguno sabe cómo se llamaba? Giesi. Giesi, otro nombre que no le pongas a tus hijos. Giesi. Él había sido un excelente siervo del profeta Eliseo. Eso se ve mucho si vas a Segunda de Reyes, que ahora vamos a ir en un momento, ¿no? Pero si vas a Segunda de Reyes 4, se nombra varias veces a Giesi, y él siempre siguió las instrucciones de Eliseo, al pie de la letra. Es tremendo, porque era muy buen siervo. Cuando pasó lo de la tsunamita, si recuerdan la historia, él dice en Segunda de Reyes 4:14, Eliseo entonces preguntó a Giesi, ¿no? Él le preguntó a Giesi, ¿qué se puede hacer por ella? Y Giesi respondió, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Entonces Eliseo le da él le dio un excelente consejo. Entonces Giesi era una persona que obedecía, que hacía las cosas que tenía que hacer. Giesi era un buen siervo. Más adelante en el texto, 4:25, dice, y ella fue se recuerda la historia, el hijo muere de ella, y entonces ella vuelve con el profeta Eliseo. Entonces ella fue y llegó al hombre de Dios, al Eliseo, en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios vio a lo lejos, dijo a Giesi, su siervo, su criado, mira, allá viene la tsunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y el pasaje inmediatamente dice, y ella respondió, estamos bien. ¿Qué pasó entre esas dos cosas? Giesi corrió, fue hasta donde estaba la señora, le dijo, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Él obedeció. Él hizo lo que tenía que hacer. Después Eliseo lo manda con el báculo hasta la casa y él va y hace todo. Con instrucciones muy precisas. Le dice, tenés que hacer así, 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 todo. Bien, sí señor, allá voy, ahí voy. Y allá se fue. Todo lo hace de forma excelente. Pero acompáñenme a Segunda de Reyes. Dejen un dedo en Filipenses. ¿Cuál? Bueno, no es mucho el texto de Filipenses, pero vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. En capítulo 5 vemos la historia de Naamán. Naamán había contraído la lepra, y entonces va a Eliseo, y Eliseo le dice, ¿qué le dice que tiene que hacer? A ver. Tenía que sumergirse 7. ¿Y qué dice él? Está loco, estás de la cabeza. ¿Qué hace me voy a meter en ese barro podrido que está? ¿Qué hace me voy a meter en eso? Está loco. Y él le dice, hacelo. ¿Y él qué hace? Se mete 7 veces, de la 7ª sale limpio. Pero después de esta situación, dice que Naamán le quería dar muchos regalos, muchos presentes. Le dijo, tomá, estoy muy agradecido, tomá todo esto. ¿Y qué le dice Eliseo? Le dice, no quiero nada, no quiero nada. ¿Pero te doy? No quiero nada, andá, sé tu vida.
Entonces Naamán se va. Listo. Pero leemos el versículo 20 del corazón de Giesi, y dice, pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, o sea, en su corazón, puesto que mi señor ha dispensado a este Naamán, arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor, que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giesi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo, en este mismo momento, 2 jóvenes de los hijos de los profetas, mirá el invento, han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 64, el doble, kilos. Y le insistió y ató 64 kilos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados. Y estos los llevaron delante de Giesi. Y dijo Giesi, bien, dale. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. ¿Le salió? Redondo. Nadie me vio. Ya está. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él le respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte, no fui a ningún lado. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Por dentro, Giesi quería ser alguien distinguido. Él era un siervo. Pero tal vez no tenía dinero, tal vez no tenía una ropa muy lujosa. Él dijo, voy a aprovechar de no voy a hacer un nombre para mí. Hermano, ¿a quién tenés temor? ¿De quién tenés temor? ¿Es tu temor tal vez a que te puedan descubrir lo que hay en tu corazón? ¿O es realmente tu temor verdadero en tu corazón, en lo profundo, verdaderamente al Señor? ¿Qué estás haciendo para servir al Señor con humildad, para ocuparte de tu salvación, ocuparte de buscar más al Señor? Tenés que buscar servir a otros activamente, activamente. No es algo que va a venir solo. Vos tenés que comenzar las conversaciones importantes. ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo te va en tu trabajo? Averiguar sus necesidades. Entrá, andá, toma mate con la gente de tu iglesia, con tus hermanos. Acércate a ellos. Es momento de activar. Lo que Pablo dice, ocúpense. Eso es un mandato. Hacé como Cristo. Cuando él lavó los pies de sus discípulos, en Juan 13, él se quitó el manto, dando la imagen de que él se estaba sacando su manto de maestro para ser un siervo y lavar los pies de los discípulos. Y comenzar a vivir nuestra vida poniendo a un lado nuestra experiencia, nuestro estatus, nuestro título, para empezar a servir a mi hermano activamente, como Dios quiere, para servir a Dios con temor y con temblor. Eso es ocuparte. Eso no pasa. Van a empezar las murmuraciones, las discusiones, los problemas. Va a dejar de estar la armonía que queremos tener. Entonces, en primer lugar, Dios nos llama a la acción, a ocuparnos, ocúpense, a continuar con lo que ya teníamos, así como siempre obedecen, obedezcan en esto que parece tan menor, pero afecta a todo. La primera actitud es ocuparse con temor a Dios. La segunda actitud, del que se ocupa de su salvación, es que deja a Dios actuar. Dejas a Dios actuar. El segundo versículo parece que está en contra del anterior, ¿no? Dice, porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención.
Parece que está diciendo, ok, ocupate, pero Dios se va a ocupar, ¿no? Parece como que está diciendo, bueno, Él va a hacer todo, así que despreocupate, como decir. Eso, valga la redundancia. En realidad no está diciendo eso, lo que está diciendo es que debo dejar a Dios que Él obre en mi vida al hacer estas cosas. No está diciendo que debo dejar a Dios hacer todo y yo nada, porque iría en contra de lo que acaba de decir. Tampoco está diciendo que la culpa es de Dios, entonces Él hizo todo eso, Él me puso el querer, el hacer, así que Santiago 1:13 nos dice que no tienta a nadie, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa lo que dice ahí, que Dios pone el querer. Cuando estamos más con el Señor, cuanto más lo servimos, lo buscamos en humildad, más queremos servirlo. Primera Reyes 5:58 dice, incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó nuestro Padre. Salmo 119:36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Por qué David podía decir en el Salmo 119:103, cuán dulces son mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? ¿Por qué podía decir una cosa así? Porque había pasado tiempo humillado delante de él, siendo un siervo de Dios. Él era el rey, él podía tener toda esa gloria, pero él decidió humillarse. Él ya había sido ungido, pero él dijo, él es mi rey, para que el Señor lo sepa. Yo no voy a ser el rey. Porque él había buscado a Dios intensamente. Su corazón había cambiado. Salmo 19:8 dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Deseables, más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por esto. En guardarlos hay gran recompensa. Cuanto más nosotros nos acercamos a lo que Dios quiere que hagamos, a ocuparnos en nuestra salvación, más Dios obra en nosotros el querer hacer. Por ejemplo, ¿quién abrió el corazón de Lidia para escuchar a Pablo? Dice en Hechos 16 que Dios abrió su corazón para escucharlo. Pero también Dios pone el hacer. Dice, Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En Nehemías, cuando están edificando el muro, dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Quién puso ese ánimo? Lo puso el Señor. Que ellos se pusieron a trabajar. Y entonces el Señor obró en ellos para darle más ánimo. Dios va poniendo en nosotros el deseo y las ganas de servirlo de la manera que Él quiere que lo hagamos. Con el deseo correcto. ¿Por qué Dios nos mandaría a hacer una cosa así? Porque es Él el que pone las reglas, digamos. ¿Por qué obedecer de forma humilde y voluntaria? ¿Por qué hacerlo así? Salmo 19:11 dice, además tu siervo es amonestado por él. Proverbios 24 dice, come miel, hijo mío, porque es bueno. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Debes saber que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. En tanto te ocupes de tu salvación,
con temor y con temblor, buscando ser cada vez más humilde, como el Señor, Él te va a ir mostrando esta sabiduría. Y vas a ver el tesoro que es como la miel, más dulce que la miel. Él va a mostrarte qué es lo más sabio. Eso hará que tus días sean dulces como la miel. Él dice estas cosas al final de nuestro pasaje para sus buenas intenciones. Te lo dice para que lo aproveches, para que veas lo bueno que es. Porque Él tiene una buena intención en él. Él está buscando lo bueno. Hoy no vino Dani, pero Dani me enseñó algo muy valioso hace unos años y que hasta el día de hoy lo hago siempre y me encanta. Siempre me acuerdo, así que después díganle que le dije gracias otra vez. Ya le dije 1000 veces, pero bueno. Yo antes andaba en mi auto y andaba a cualquier velocidad. No era que era un loco andando, pero casi, ¿no? Y bueno, andaba rápido, vamos a decir. Me gustaba mucho la velocidad y me gustaba andar y andar rápido y llegar ya. Y entonces iba por un lugar que hay que ir a 40, no sé hasta dónde iba el velocímetro, porque no, ni lo miraba. Un día iba con Dani en el auto y él iba por la colectora, ¿no? Y le digo, Dani, ¿por qué andas tan lento? Y me muestra el cartel. Me dice 40. Estoy yendo a 40, digamos. Y estábamos yendo a 40. Claro, eso me hizo ver en el error en el que yo estaba, ¿no? Pero luego de ese ejemplo, eso tuvo resultados tremendos. Yo dije, ¿sabes qué? Tiene razón. Yo tengo que respetar las leyes del gobierno. Si dice 40, tengo que ir a 40. Acá hay una que entré recién, tengo que ir a 30, ¿no? Es difícil bajar el pie, ¿no? Del acelerador, uno que maneja, pero hay que hacerlo. Pero ¿sabes qué? Me evité un montón de choques, te lo aseguro. Lo vi enfrente mío, y Flores es testigo, de por ir a la velocidad que tiene que ser, el auto pasó enfrente mío, y yo dije, mirá vos, si hubiera ido un poquito más rápido, ahí lo agarro. Y mi acompañante, no solo Flor, viaja más tranquilo. No porque yo sea un gran conductor, pero porque vamos más tranquilos, porque vamos más lentos, estamos más tranquilos, viajamos más calma. Y cada vez que Flor se sube en Uber, dice, este Uber es un loco, casi chocamos 2 veces y todo. Entonces, hermano, el Señor te da esto para tu beneficio. Él te dice, ocupate en tu humildad, ocupate en esto, en tu salvación, porque Él tiene una buena intención. Hay un resultado, hay un buen resultado. No ignores este mandato. Él dice, ocupate. No tenés ganas de hacerlo, tenés que orar al Señor. Y decirle, Señor, pon en mí el querer y el hacer. Porque yo sé que esto es bueno. Y empezás a hacerlo, vas a ver, el Señor pone el querer y el hacer. Así como mi tostadora, que se rompió en un solo espíritu, y eso ya hizo que no funcionara. Si vos, hermano, no te ocupás en esto, en esta parte, el resto ya no funciona. Ese es el problema. Dios quiere que estemos ocupados en nuestra salvación con humildad. 2 actitudes. Te ocupás con temor a Dios, a quien tenés temor. Y dejás que Dios actúe. Empezás a actuar y ves cómo Dios va a actuar. ¿Cómo estás activamente humillando tu mente para servir a tus hermanos, así como Cristo lo hizo? No te pierdas esta bendición especial que el Señor tiene cuando lo haces de esta manera. Él lo hace para tu beneficio. Vamos a ver. Te damos gracias, Padre, por el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de otros tantos hermanos que han humillado su vida, humillado su mente para servir a otros. Y el beneficio que ha sido para nosotros.
Pedimos, Señor, que en nuestro corazón tengamos esa misma actitud y que nos ocupemos ahora en ser así como Cristo lo hizo. Que nos ocupemos en nuestra salvación con ese temor y ese temblor que tenemos que tener frente a ti. Porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para ti. Pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros, mientras vamos ocupándonos, que tú aumentes nuestro querer y nuestro hacer, y de hacerlo más y más. Dios, Señor, que meditemos esta verdad, meditemos en que tú lo haces para nuestro beneficio. Dios, Señor, que tú obres en nuestro corazón, lo meditemos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo.